Gustavo Segré es analista internacional. Gustavo, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo tomás todo esto, Gustavo? Echándole la culpa a todos los que vos quieras involucrar. Argentina porque incumplió una normativa federal que es la declaración jurada al no decir que 4 jugadores en los últimos 14 días habían estado en el Reino Unido, y la declaración jurada, es una declaración que uno la debe llenar con la realidad y con la verdad. De haber hecho eso, automáticamente lo que mencionabas es los jugadores tendrían que haber ido a cuarentena de 14 días. O sea, ni bien aterrizan, el gobierno llevarlo a cuarentena. Y vos fíjate qué curioso, a diferencia para entender. Aquí el órgano regulador de la declaración jurada es migración. Cuando llegamos aquí, yo vivo en Brasil, Sí, hoy migración. salí de la cuarentena, hoy primer día de la cuarentena, y tengo que hacer cuarentena en 7 días. Cuando hago la declaración jurada, esa declaración le va a migración. En Brasil le va a Anvisa. Y eso explica por qué hay 2 circunstancias diferentes. El ingreso a Brasil por migración y el control salud por Anvisa. Cuando Anvisa se da cuenta que había, y aparentemente por informaciones extraoficiales, se da cuenta, che, hay 4 jugadores que dijeron una cosa y no es verdad, se hace una reunión a las 10 de la mañana del sábado, Anvisa, Conmebol, CBF Brasil, AFA Argentina, donde le dicen, estos 4 jugadores están irregulares, confirman con los pasaportes que ellos habían estado en los últimos 14 días en Reino Unido, con lo cual notifican que tienen que hacer cuarentena y la única salida que podían tener era del hotel, que es muy cerca del aeropuerto, al aeropuerto para irse. Ahora, Brasil lo tiene una policía que los señores vengan, vamos, y los llevan. No, porque si ellos hacen cuarentena no infringen ninguna ley. O sea, Está bien, pero se hubieran quedado en el hotel. O sea, con se una hubieran custodia- quedado en el hotel. Una custodia policial se quedaron en el hotel. Debían haberse quedado en el hotel y ahí creo que entra la Conmebol, que mencionaban, diciendo, mira, hubo un acuerdo por lo cual se jugó la Copa América, que era una burbuja sanitaria. Pero y hay existe. un detalle muy importante. La normativa 655, que es la que le acusan a Argentina de no cumplir, se firmó el 23 de junio, Sí, después de la Copa América. que es después de la Copa América por la variante Delta. ¿Y por qué se firma eso? Precisamente para frenar la variante Delta, como también se hizo aquí. Ahora, ¿era necesario suspender de esta manera intempestiva el partido? Ahí entra la culpa de Anvisa, donde tenemos la duda, porque no era necesario esperar a que empiece el partido para suspender el partido. No, se hubiera suspendido antes, por ejemplo. Llegaba Anvisa, no tiene poder de policía. Importante esto mencionar, o sea, Anvisa no puede entrar y golpear la puerta. Tiene que ser acompañada por la policía, que ese es el chiquitito que entra armado al campo de juego. Interpreto libremente, y es una cuestión que los que saben de deportes podrán confirmar o no, que si Anvisa notificaba antes del partido y el partido no se hacía, Brasil perdía los puntos. Está bien, pero estamos hablando de un tema de salud pública y es Sí. mucho más importante que los puntos de un partido Totalmente de de fútbol. acuerdo. Pero ahora vos fíjate que está en discusión que la FIFA diga si se juega de nuevo, si le da los puntos a Argentina o le da los puntos a Brasil. Por eso digo que todos los intervinientes cometieron algún error. Todos. Fernando. Segré, ¿cómo lo puede contextualizar este hecho? ¿Usted lo vincula a lo que puede suceder mañana, a esta enorme movilización, a algunos información que llega de que se está preparando un autogolpe en Brasil? ¿Lo vincula? ¿No? No lo vinculo. De hecho, Bolsonaro habló a la CBF cuando se suspende el partido para pedir que el partido se juegue. Y la CBF le dice, no tengo más nada para hacer porque los árbitros ya suspendieron el juego. La Anvisa es un ente autárquico que no depende de Bolsonaro, vinculado al Ministerio de Salud, pero tiene autonomía. Entonces, no lo vinculo ni con el gobierno de San Pablo, que es contrario a Bolsonaro, ni con lo de mañana, que en realidad es un riesgo para Bolsonaro, porque si no tiene apoyo en la calle, puede perder más su poder. Si tiene mucho apoyo, es un aviso para la Corte Suprema diciendo, deja gobernar, que también tiene la Corte Suprema mucho que ver en todo esto, pero estoy tratando de abstenerme ideológicamente. No veo nada que involucre a Bolsonaro en esta situación. Digamos, uno sabe que tanto Conmebol como FIFA son 2 instituciones que tienen más juicios que cualquiera. Sí. ¿No? Con dirigentes presos, con un problema muy, muy de fondo. Sí. Uno se pregunta, ¿para qué esto? Porque realmente, de movida es, ¿quién maneja un país? ¿La FIFA y la Conmebol o el presidente del país o las leyes internas del país? Las leyes. Las leyes. Claro. Y segundo es, ¿por qué no lo detuvieron en el aeropuerto? Y tercero es, ¿por qué la FIFA hace esto? La no detención en el aeropuerto obedece a esto que te explicaba. Sí. Migración por un lado, Anvisa por el otro. Si hubieran guardado la cuarentena, no había ninguna irregularidad. Pero no había manera de guardarla porque eran 3 días antes del partido. Claro, no podían. No ya podían. no jugarían. Ahí la AFA tendría que haber levantado la mano y decir, esta normativa
me retira competitividad, porque yo tengo 4 jugadores que no van a poder jugar. Y ahí debería resolver la Conmebol, la FIFA, si lo hacían o no, cuándo y dónde. O permitían un permiso especial que se dice que fue pedido por la AFA y que la Casa Civil, que es la jefatura de gabinete, no lo respondió. Yo me lo llevo otra vez para la parte política, como analista internacional. ¿Qué posibilidad hay de que se lleve adelante un autogolpe en Brasil y que Bolsonaro tenga que ver con esto, como se está informando? Nosotros esperamos que no, yo espero personalmente que no, sería algo de extrema gravedad institucional, porque no es lo que la gente votó. El problema que hoy se observa es que la Corte Suprema de Justicia le generó en el gobierno Bolsonaro 123 acciones contra el gobierno Bolsonaro. No ocurrió esto desde la época de la independencia brasileña de la Corte portuguesa. O sea, para tener una idea, 123 representan 4 normas por mes, una por semana que le decía Bolsonaro no, Bolsonaro no, Bolsonaro no. Por ejemplo, Bolsonaro no. ¿cuáles? Por ejemplo, la autorización de Bolsonaro para intervenir en la pandemia. Todos le echamos la culpa a Bolsonaro, me incluyo, por sus afirmaciones totalmente sin sentido, pero Bolsonaro no tuvo nada que ver en el éxito o en el fracaso de la pandemia. Los que tenían la responsabilidad eran los intendentes y los gobernadores. Bolsonaro no podía decir cierren o abran. Sin embargo, está siendo investigado por justamente su no accionar respecto de la pandemia. Bolsonaro está siendo investigado por la Corte Suprema. En la Comisión Parlamentaria de Investigación, que busca responsabilidades del gobierno Bolsonaro y de Bolsonaro en la no compra de vacunas. Ahí sí, pero no va a tener responsabilidades porque la Corte le sacó esas responsabilidades a Bolsonaro. Igual, mañana hay que esperar. La expectativa es que no exista este autogolpe. Obviamente, si lo hace, está contrariando la Constitución Nacional y estaría en falta democrática. Sí, él habla de que la Constitución Nacional es una constitución comunista, pero por otro lado quería preguntarte sobre lo que dijiste recién de Anvisa respecto de que vos decías no tiene nada que ver con Bolsonaro. Sin embargo, se conoce que el dirigente, quien está a cargo de Anvisa, es cercano a Bolsonaro y que habría sido puesto por él mismo. Ocurre eso, sí, claro. La presidencia de todos los entes autárquicos dependen del presidente en ejercicio, pero fíjate que hubiera sido más fácil para Bolsonaro llamarlo o eventualmente el presidente Anvisa decirle, Bolsonaro, ¿qué hago? Y Bolsonaro no participó, al contrario, cuando llamó para que el partido se realice y no para que se evite. Por eso no lo incluyo en este caso a Bolsonaro. Anvisa lo que hizo fue, tomó la recuperación de una normativa sanitaria que tenía que hacer. Aparte ¿Un costo político? Un costo, lo paga él. Terrible. Ahora le agrego algo más porque y cerremos, muchachos, dale. Sí, perdón, suena chocante escuchar como que Bolsonaro no hizo nada, no es responsable del desastre pandémico en Brasil, cuando él dijo que era mejor contagiarse que darse la vacuna, que se sacaba los barbijos, le sacaba los barbijos a los chicos en plenos actos y que fue una antivacuna y que habló de gripeciña y que se tiraba desde un barco al agua y nadando y rodeado de gente en todo ese con sentido, muertos que enterraban en la playa. En todo ese sentido vos tenés razón, pero no en la definición de responsabilidad de qué ciudad abría o qué ciudad cerraba. A eso me refiero. Bolsonaro fue totalmente descuidado con la pandemia, desastrosa su participación en la gripeciña y todo, pero en lo que se refiere a las ciudades en particular y provincias, Bolsonaro no tenía ninguna relación respecto de cuál se abría y cuál se cerraba. Lo que sí, la Corte Suprema, y eso explica por qué a veces mencionan Willian, uno de los jugadores que vino del Chelsea de Inglaterra y no tuvo que hacer cuarentena. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema determinó que no se puede impedir la libre circulación de los brasileros porque la Constitución así lo garantiza. Entonces, se debería separar la cuestión. La responsabilidad de Bolsonaro va a tener que ser demostrada en esta CPI y si la tiene tendrá que responder por ella, pero en este caso en particular no se metió. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a usted.